Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy voy a traer un tutorial muy cortito que tiene que ver con lo que es la relación del análisis de varianza dentro de un modelo clásico de regresión lineal. La relación del análisis de varianza dentro de un modelo de regresión lineal está compuesta por tres componentes. El primero, que es la suma total de cuadrados, o también llamada la variación total o variabilidad total, ¿no? Se le llama variación total donde la media de la variable explicada es la media para los valores observados y nos representa la suma de los otros dos componentes, la suma regresión de cuadrados y la suma de errores o residuales también elevados al cuadrado, ¿no? La suma de regresión de cuadrados es la variación explicada, es decir, porque la variabilidad de estos datos se encuentran dentro de un esquema donde la variación puede medirse y predecirse plenamente, ¿no? Por eso la llamamos la suma regresión de cuadrados o la variación explicada. Y también tenemos lo que es el siguiente componente, la suma de errores o residuales al cuadrado, también denominado la variación no explicada. Se llama variación no explicada o variación inexplicada porque no está dentro del esquema que permita medir la variabilidad y su comportamiento es caótico o impredecible. Entonces, definimos a esta relación como la suma total de cuadrados, que es igual a la suma de regresiones al cuadrado más la suma de errores al cuadrado. Como podemos ver aquí en el programa eViews, tenemos la salida de los estadísticos y el modelo estimado que hemos propuesto. En este caso, como vimos en los anteriores tutoriales, estimamos las ventas en función de la publicidad, ¿no? Aquí tenemos todos los indicadores que ya se habían explicado previamente. Sin embargo, se puede observar que en eViews no se proporciona directamente la tabla del análisis de varianza, ¿no? También denominado ANOVA, pero se puede generar con facilidad a partir de los datos sobre la suma de errores al cuadrado, ¿no? O la suma de los residuales al cuadrado y el coeficiente de determinación. Y asimismo también se puede calcular lo que podemos ver aquí como el valor de f de Fisher. Entonces, lo que podemos hacer para emplear en este caso, cuando queremos denominar el análisis de varianza en eViews, tenemos la siguiente definición del coeficiente de determinación. Tenemos que si nosotros dividimos a la relación análisis de varianza miembro a miembro entre la suma total de cuadrados, tenemos aquí la suma total de cuadrados entre la suma total de cuadrados tenemos 1. Y si decimos que si dividimos la variación explicada entre el total de los cuadrados, tenemos al coeficiente de determinación denotado R cuadrado. El coeficiente de determinación es una medida de bondad de ajuste que nos representa la influencia de las variables explicativas en la variable explicada, ¿no? Entonces haciendo un paréntesis aquí podríamos interpretar en este caso el R cuadrado que el 96.19% de la influencia que tiene las variables ventas está siendo explicada por la variable publicidad, ¿no? Precisamente en un 96.19%. Y el restante, que es un aproximadamente 4%, está siendo explicada por las variables que no se encuentran definidas dentro del modelo. Es decir, que están siendo explicadas por el término de error o término estocástico o también componente estocástico, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos el R cuadrado más la variación inexplicada o no explicada dividido entre la suma total de cuadrados. Entonces podemos definir esta relación de esta manera.
Posteriormente lo que se hace es despejar el r cuadrado, ¿no? Despejamos el r cuadrado, que va a ser igual 1 menos la suma de errores al cuadrado, o suma de residuales al cuadrado, dividido entre la suma total de cuadrados, ¿no? Tenemos esto. Y tomando en cuenta esto, lo que podemos hacer es despejar. Una vez que nosotros, como dijimos, ya contamos con el r cuadrado y contamos con la suma de errores al cuadrado, ¿no?, que se encuentra aquí, lo que podemos sacar de esta relación es la suma total de cuadrados. Haciendo el despeje, tenemos la suma de errores al cuadrado dividido entre 1 menos el r cuadrado, ¿no?, el coeficiente de determinación. Posteriormente, lo que podemos hacer aquí es hacer un despeje y tenemos esta expresión. Tenemos que reemplazar los valores aquí y nos da una suma total de cuadrados de 17.171.875, que es nuestra suma total de cuadrados, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí en Excel es sacar la suma total de cuadrados. Aquí, como ya habíamos definido previamente la fórmula, aquí podemos mostrar una tabla del análisis de la varianza, donde especificamos en la primera columna la fuente de variación o fuente de variabilidad, los grados de libertad que va a tener cada componente del análisis de la varianza, y la suma de cuadrados, y también, ¿por qué no?, el promedio de los cuadrados, ¿no? En la fuente de variación tenemos debido a la regresión, debido a los residuos y el total. Es decir, en esta columna de la suma de cuadrados vamos a tener en la primera fila la suma regresión de cuadrados, posteriormente la suma de errores al cuadrado y por último la suma, que es la suma total de cuadrados, ¿no? En este caso yo ya le había anotado los grados de libertad. En cuanto a la suma de regresión de cuadrados, se dice que tiene K-1 grados de libertad, es decir, el número de parámetros restándole 1, ese es el número de grados de libertad que tiene. Es decir, en este caso, como tenemos dos parámetros, ¿no?, uno para el intercepto y otro para la pendiente, entonces 2 menos 1 es 1. En cuanto a los residuos, se dice que tiene n-k grados de libertad, es decir, el tamaño de la muestra quitándole el número de parámetros que tiene el modelo. 8 menos 2 tiene 6. Posteriormente, estos dos grados de libertad se suman y tenemos los grados de libertad para la variación total, ¿no?, que en todo caso nos podría denotar aquí lo que es la varianza muestral para la variable dependiente o para la variable endógena, ¿no? Aquí yo ya le había anotado las relaciones que corresponden, que decimos que primero tenemos que dividir a la suma de errores al cuadrado entre 1 menos el coeficiente de determinación. Posteriormente dijimos que, como les muestro aquí, nada más tendríamos que despejar las sumas de regresión de cuadrados. Para la suma de regresión de cuadrados tendríamos que restar la suma total de cuadrados menos la suma de errores al cuadrado, ¿no? Y aquí restamos, hacemos los cálculos y obtenemos una suma de regresión de cuadrados de 16.517.6805, obviamente de forma manual. ¿Cómo lo podemos hacer en Excel? Simplemente copiamos los valores que se encuentran aquí, ponemos control V, mejor si usamos la más alta precisión, en todo caso le ponemos ya no mostrar, ahí está, hemos copiado el coeficiente de determinación del modelo. Posteriormente copiamos la suma de errores al cuadrado donde corresponde.
No, en todo caso tenemos 654 punto aquí. Nada más, si es que les sale ese error, ponen la coma donde corresponde. Aquí lo propio. Parece que en todo caso en el Excel aquí no está reconociendo el punto como coma decimal y le ponemos coma. Y ahí está, ya ha generado la suma de los componentes de la relación del análisis de varianza, ¿no? Podemos comparar. Tenemos a la suma de regresión de cuadrados aquí, 16.517.68, ¿no? Obviamente varía con algunos decimales, porque es más exacto. Aquí tenemos la suma total de cuadrados, que es 17.171.875, ¿no? Y aquí lo único que hace es dividir la suma de los cuadrados entre sus grados de libertad. Que tenemos un promedio o una varianza, por así decirlo, una varianza explicada de 16.517.68, una varianza no explicada o una varianza residual de 109.03, ¿no? Es decir, es el cociente de 654 entre 6, y la varianza total, que es de 2453.12 varianza total, ¿no? Esta es la varianza de muestral de la variable y, ¿no? Y con eso habríamos concluido lo que es el análisis de la varianza. Para sacar el estadístico F, nada más tendríamos que dividir la varianza, la varianza explicada entre la varianza no explicada, y tendríamos ahí el estadístico F calculado, que nos denota, ¿no? Ahí podemos ver que es el mismo, que podemos analizar con el estadístico F la validación global del modelo, es decir, si todo el modelo es válido para su análisis, si es significativamente explicativo. Así en caso de que tuviéramos más variables, entonces el estadístico F es muy importante para validar de forma global todo el modelo, ¿no? Y con eso nosotros habríamos terminado el tutorial del análisis de la varianza. Dale like si te gustó, suscríbete y compártelo para que hagamos más videos así y de mejor calidad. Nos vemos hasta la próxima.